Este año el Banco Mundial publicó su último informe Doing Business, donde se clasifica a los países en función de su facilidad para hacer negocios. Es muy simple. Los países reciben una alta puntuación cuando recortan las regulaciones, pero si tienen un salario mínimo o se protege a los trabajadores frente al despido, su puntuación será baja. Así pues, los mejores lugares para hacer negocios y ganar dinero son aquellos países donde los trabajadores y trabajadoras no están protegidos. Veamos un ejemplo. Filipinas, Guatemala, Corea, Malasia y Mauricio son las estrellas emergentes para Doing Business en 2013. Es ahí donde las empresas pueden obtener enormes beneficios, pero esta es la realidad. En Filipinas y en Guatemala los trabajadores y trabajadoras son asesinados por intentar organizarse. En Corea cualquiera puede ser despedido por hacer huelga. Los trabajadores malayos no pueden recurrir a los tribunales si son acosados por su empleador. Y en Mauricio, los trabajadores y trabajadoras son detenidos para ejercer su derecho a la huelga. En respuesta al informe Doing Business del Banco Mundial, que se centra en los mejores países donde hacer negocios, la CSI ha reunido y analizado más de 30.000 páginas de datos correspondientes a los últimos 12 meses, estableciendo un índice sobre los derechos de los trabajadores. Ahora podemos mostrar la cara oculta de la historia. A través de este índice, los sindicatos sacan a la luz cuáles son los peores países del mundo para los trabajadores. El informe advierte a gobiernos y empleadores. El movimiento sindical internacional se solidariza con los trabajadores y trabajadoras que ven denegados sus derechos fundamentales. ¿Cómo funciona este índice? Los países se clasifican de 1 a 5 más en función de 97 indicadores clave, incluyendo una nota global que sitúa a los países en una clasificación del 1 al 5. En general, los derechos están garantizados en los países clasificados en el 1. En cambio, los países clasificados en el grupo 5 más son los peores del mundo para los trabajadores y no ofrecen ninguna garantía de derechos. Los trabajadores y trabajadoras en estos países pueden estar expuestos a regímenes represivos o prácticas laborales abusivas. El índice revela que el 48% de los países no se responsabilizan de proteger a sus trabajadores, que los derechos y su cumplimiento son efectivos en apenas 16% de los países, que estos derechos ni siquiera existen en el 40% de los países incluidos en el índice, y que incluso aquellos con una buena puntuación podrían hacer más. A continuación figura un resumen de cómo quedaron clasificados los países. En la clasificación 1 hay 18 países, incluyendo Dinamarca y Uruguay, donde los derechos están en general garantizados. En la clasificación 2 hay 26 países, incluyendo Japón y Suiza, donde se han registrado violaciones repetidas de los derechos. En la clasificación 3 hay 33 países, incluyendo Ghana y Chile, donde hay evidencia de violaciones regulares de los derechos. La clasificación 4 consta de 30 países, incluyendo Estados Unidos y Kenia, donde se producen violaciones sistemáticas de los derechos. La clasificación 5, donde no hay garantías de derechos, incluye a 24 países, entre los que figuran Qatar, Belarus y Bangladesh. Luego está la 5 más o 5 plus, donde los derechos no están garantizados debido a la desintegración del Estado de Derecho, que incluye a 8 países, como la República Centroafricana y Somalia. El índice muestra que los derechos de los trabajadores son violados alrededor del globo y que en cada región del mundo los derechos laborales no están protegidos. En Camboya, en enero de 2014, la policía recurrió a la violencia para sofocar las protestas en torno al salario mínimo de $100 al mes. En Filipinas, Antonio Dodong Petalcorin, un trabajador del transporte, fue asesinado en julio de 2013 delante de su casa por haber revelado casos de corrupción a nivel del organismo regulador. Los derechos de negociación colectiva son prácticamente inexistentes en México. Las empresas firman contratos con organizaciones corruptas, evitando así una negociación genuina. En Egipto, reclamar sus derechos resulta peligroso. Recientemente, los trabajadores fueron violentamente golpeados por haber pedido salarios decentes en la fábrica de cemento Portland. En Zimbabue, en octubre de 2013, la policía lanzó gases lacrimógenos y golpeó a más de 100 mujeres acompañadas de sus hijos que reclamaban a la empresa Wangei Colliery el pago de los salarios adeudados a sus esposos. Y en Qatar, los trabajadores migrantes están expuestos a la esclavitud moderna con base en el sistema de kafala. No tienen derecho a una voz colectiva a través de la libertad sindical.
El índice de derechos de la CSI se ha elaborado a partir de la más completa base de datos sobre violaciones de los derechos sindicales. Los gobiernos y las empresas que oprimen a los trabajadores ya no pueden esconderse. Esto es lo que puede hacer para contribuir a dar a conocer la verdadera historia. Visite la página web y conozca dónde se sitúa su país. A continuación, comparta la clasificación de su país y este video a través de Facebook y Twitter para dar a conocer la historia no contada sobre los derechos de los trabajadores. Destapemos lo que se quiere encubrir sobre las violaciones de los derechos sindicales.